norma, de esa misma equidad normativa, hoy esta comisión no estaría en la capacidad de poder crear una superintendencia. Creo que hay la misma proporción. Pasaron los tiempos, pero esa misma responsabilidad no se le puede quitar al Parlamento y con toda autoridad podría hacerlo, sustituirlo, ¿no? Ahora, yo quiero entrar, presidente, he leído acuciosamente el dictamen del doctor Landa, algunos argumentos que me parece que refuerzan un poco la posición de la comisión. Dice el doctor Landa, el atributo de la autonomía en puridad alude a un estado o situación de una institución de enseñanza de no supeditación ajena respecto al ejercicio de sus capacidades para conducir y organizar académica, administrativa y económicamente. Pero renglón seguido dice, ¿no? El Tribunal Constitucional deviene una suerte de asilo académico para la búsqueda de la verdad y del respeto de las ideas y convicciones discrepantes. Totalmente de acuerdo. Autonomía para la libertad de pensar, autonomía para la libertad de crear. En eso la ley no se mete en absoluto. ¿Cómo es que por ley vamos a exigirle a un decano, a un rector, a un catedrático universitario, oiga, señor, usted me enseña esto y esto no? Ni hablar. No solamente atentaría contra la autonomía, sino contra la formación personal, el ejercicio profesional de ese docente. Eso no. Y en esto es enfático la opinión del doctor Landa, con la cual la compartimos plenamente. Pero sigue el doctor Landa en su punto 3.27, ¿no? De su informe dice, ¿no? Si bien es cierto, la autonomía permite a las universidades desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos, económicos, políticos, entre ellos los legislativos, la misma no supone autarquía funcional. Qué interesante resulta la palabra, autarquía funcional. Ojo, una cosa es autonomía y otra cosa es autarquía. Al extremo de que de alguna de sus competencias puedan desprenderse desvinculaciones parcial o total del sistema político o del propio orden jurídico en el que se encuentran inmerso cada universidad. Mire, qué interesante esta conclusión del doctor Quiroga, hay que saludarla. Porque está, del doctor Quiroga, porque está reconociendo que bajo el argumento de la autonomía, ninguna universidad puede irse por encima del orden jurídico. Y me permite revisar la Constitución. En el penúltimo párrafo, dice del 18 de la Constitución, ¿no? Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Y es más, el tribunal, ¿qué le digo?, ha desglosado en qué consiste cada una de estas autonomías. Lo tiene perfectamente definido. Pero en el último párrafo dice, y yo no creo que nos atrevamos a hacer una lectura parcializada, la Constitución es una sola. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. Autonomía sí, pero dentro de la Constitución y dentro de las leyes. Y eso es justamente lo que con precisión nos ha dicho o nos dice el doctor Quiroga. Puede desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del propio orden jurídico. ¿Alguien puede admitir que en mérito a esta autonomía universitaria una universidad decida abstraerse del sistema político, abstraerse de un orden jurídico persistente? En absoluto, sería un absurdo. Luego manifiesta, citando también un fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? En el punto 28, el doctor Quiroga dice, la autonomía universitaria es, en primer término, un requisito indispensable en el quehacer universitario porque el fruto principal de la tarea universitaria es el conocimiento. Totalmente de acuerdo. Vamos disgregando. Autonomía en el conocimiento, en lo creativo, en el pensar. Muy diferente, ¿ves? Es la autonomía en la parte orgánico-institucional. Igualmente dice, y cita en el punto 36, ¿y por qué cito textualmente al doctor Quiroga León? Justamente porque son argumentos que él nos ha traído esta mañana. Yo, obviamente, nos han cursado con antelación, me he permitido respetuosamente leerlos y me permito observarlos. Él ha aclarado también cuando ha expuesto que él tiene derecho a equivocarse. Yo también, y espero que seamos muy respetuosos. La Constitución del 93, dice él, reconoce en forma expresa la autonomía de los centros de educación superior como una garantía institucional que busca preservar, 1, la libertad académica y 2, el pluralismo ideológico. Es que estamos sembrando actitudes macartistas, porque aparentemente detrás de este informe la posibilidad de crear una superintendencia va a generar una persecución ideológica. Y de verdad que es una consideración en exceso muy subjetiva, demasiado. La Constitución es clara y usted lo dice, citando el 33, autonomía para la libertad académica y para el pluralismo ideológico. Y de todo lo discutido ampliamente en esta comisión, en ninguna circunstancia, ni en lo más mínimo, se ha visto la posibilidad de que puedan transgredirse este tipo de libertades consideradas en la Constitución. Y más allá de la Constitución, esto está en el constitucionalismo histórico. O sea, no podríamos rebatirlo nosotros. Y en la parte final, en las conclusiones, nos dice el doctor Landa,
y aquí insisto una vez más, es demasiado subjetivo, dice en el punto 12, su conclusión 12, ¿no? La posible existencia de un ente superior, la superintendencia, que controle las universidades y forme parte o se encuentre adscrita al Poder Ejecutivo, tendrá la potestad de abrir y cerrar universidades por los intereses de la política del gobierno de turno. ¿Por qué nos asustamos del gobierno de turno? Que yo sepa, esta ley no está hecha para regir los próximos 5 años. Quisiéramos por lo menos que tenga la misma vigencia de la que tiene la ley vigente, 30 años. ¿Por qué asustarnos del gobierno de turno? O sea, yo lo que sugeriría es un poco liberarnos de cierto ropaje político que le podemos poner a esta ley. Esta ley es un conjunto de muy buenas intenciones, de buenos aportes, seguramente con algún nivel de deficiencias. Pero de ahí ponerle cliché ¿qué le digo?, clara influencia político-partidaria, ideológica para desmerecerla, sí respetuosamente me parece un exceso. Y voy a citar un argumento jurídico del Tribunal Constitucional, que es reiterativo en su fallo 0017, que ve el tema del CONAFO, y reciente fallo de hace 2 meses, en el caso de la Universidad Autónoma de Tarma. Mire, qué importante resulta este fallo. Acá ya no lo metamos al doctor Landa. Acá esta es una opinión corporativa del Tribunal Constitucional. Dice, ¿no? Desde luego, en la medida que el artículo 18, al que he citado antes, de la Constitución, ordena que el despliegue de la autonomía universitaria se realice en el marco de la Constitución y de las leyes, no solo resulta que su desarrollo no puede afectar los principios, valores o derechos que la Constitución reconoce, sino que además queda al legislador, a nosotros, reservado el establecimiento de ciertos límites jurídicos que ella debe respetar. Admitir una interpretación en contrario sería sencillamente cruzarnos de brazos o excluir de función y competencia de esta comisión discutir cualquier ley vinculada a la universidad. El propio tribunal está reconociendo esa potestad normativa, legislativa, creativa que tiene el Parlamento. Y más aún, asumiendo un diagnóstico de una realidad universitaria que es de ineludible atención por nuestra parte. Las universidades divididas, fraccionadas, confrontadas, usted tenía una experiencia un poco extraña en Puno. ¿Qué pasaría si nosotros no hacemos nada? Y sigo a renglón seguido, ¿qué dice el mismo tribunal, no? En ese sentido, autonomía, lo dice el tribunal, no es sinónimo de autarquía, por lo que ninguna universidad se encuentra exenta de proceso de evaluación externo riguroso, o en su caso, de la obligación de adoptar las medidas que le sean impuestas por los órganos del Estado competentes para elevar su nivel educativo. Más claro no podía estar. Y para cerrar, presidente, me acaba gentilmente la secretaria académica alcanzarme el proyecto de dictamen de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, y revisado meticulosamente, presidente, no encuentro una sola expresión de control, más sí de supervisión. Y cuando hablamos de supervisión, casi estamos recogiendo una cita textual de lo contenido en la Constitución Política del Estado. Por consiguiente, presidente, puestas sobre la mesa estas consideraciones, desde mi modesto entender, esta ley es perfectamente constitucional. Que existe una observación respecto a superintendencia, algo más práctico, presidente. La superintendencia simplemente recoge funciones que tienen en estos momentos ANR y CONAFO. Nada más. Nada diferente a lo preexistente, nada diferente a lo presente, nada. Simplemente queremos ordenar, queremos crear una superintendencia totalmente autónoma, ajena a esa sobredependencia directa que tienen de algunas universidades, para que con mayor autonomía tenga mejores decisiones. Y es la realidad la que nos motiva justamente a crear esta superintendencia. Lo que sí podría entenderlo, y que lo dije en su momento y por eso voté en contra de esta parte, presidente, es la parte de la figura de la adscripción. No porque sea malo, porque lo hemos discutido ampliamente con usted, sino porque justamente esa palabrita bastante extraña de adscripción al Ministerio de Educación podría generar alguna corriente de confusión y de temor, como justamente hoy día lo hemos escuchado. Es el temor de alguna expresión. No es el concepto claro, diáfano de una institución. Así no. Pero para ser cautos, nosotros no construimos un marco normativo con temores, sino con verdades, con objetividad y con mucha responsabilidad. Es todo, presidente. Muchas gracias, congresista Vicente Ceballos. Congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. He escuchado la exposición del doctor Aníbal Quiroga. A mí me parece consistente desde el punto de vista legal. Yo no le restaría o le dejaría de restar importancia a la exposición del doctor Quiroga, porque con él hemos discrepado algunas veces desde el punto de vista profesional, pero ahora sí tenemos algún nivel de coincidencia, señor.
En primer lugar, porque yo entiendo de exposición que él no se opone a la creación de una superintendencia, lo que dice que no puede estar adscrita al Ministerio de Educación, es decir, que dependa del Poder Ejecutivo, porque la Constitución no establece, no permite que una superintendencia que va a supervisar a las universidades diga que debe estar adscrita al Poder Ejecutivo, que eso sí es peligroso. En las constituciones históricas tampoco se estableció alguna superintendencia que controle a las universidades dependiente del Poder Ejecutivo. Yo creo que a eso se refería el doctor Quiroga. No se opone, pienso yo, por la redacción o por la explicación dada, que haya un organismo que controle a las universidades para que funcionen bien. Lo problemático es que dependan del Poder Ejecutivo. Eso es lo problemático. Creo que ese es el asunto de fondo. Entonces, quisiera, doctor Quiroga, que nos precise ese punto. ¿Usted se opone a la creación de una superintendencia o ve usted que es el problema esencial que la superintendencia dependa del gobierno de turno? Creo haber entendido que el gobierno de turno puede ser puede ser el que venga, el del 2016 para arriba o el del 2021 para arriba. Ese es el gobierno de turno. Entonces, es peligroso porque, como bien se sabe, a veces los gobiernos hacen cosas solamente por interés político y no necesariamente por una buena marcha de las instituciones educativas en el Perú. Entonces, primera pregunta, porque creo que podríamos aclarar algunas cosas con preguntas. ¿Su opinión es que no se crea una superintendencia o que esta superintendencia no sea adscrita al Poder Ejecutivo? Punto 1. Punto 2, señor presidente. Yo quisiera que nos dé una opinión el doctor Quiroga, ya no solamente desde el punto de vista legal, constitucional, como lo he explicado, que ve el problemático que haya una superintendencia que controla las universidades dependiente del poder político, sino que nos pueda dar su opinión respecto a las funciones que se está proponiendo tenga la Superintendencia de Educación Superior. Las funciones, porque tal como se está diagramando esta institución, tal como se está presentando, va a crear universidades, va a autorizar la creación de universidades, va a sancionar, ¿no? Y todo lo demás. Es decir, está acumulando una serie de funciones, a criterio mío, peligrosamente, para que un solo ente se encargue de todo. Y cuando un solo ente, señor presidente, se encarga de todo, trae corrupción. Trae corrupción, inevitablemente. Por eso nosotros habíamos planteado en nuestro proyecto alternativo a la propuesta que hacía la comisión por mayoría, que no sea una sola institución, sino que sean varias las instituciones que controlen a las universidades públicas y privadas para su buena marcha y que entre ellas también se puedan controlar para que no entre ya el lastre de la corrupción que vemos matiné, Bermud y noche en el Perú. Entonces, la pregunta es, ¿usted ve, doctor Quiroga, que las funciones que tiene la Superintendencia de Universidades, tal como se está proponiendo, es adecuada? ¿Trae problemas? ¿No trae problemas? Porque sería bueno que nos dé ese punto de vista, ¿no es cierto? Porque creo que las funciones también son importantes establecer aquí en esta discusión. En tercer lugar, señor presidente, aquí tenemos en la mano el informe legal del doctor Quiroga, pero se está refiriendo al proyecto de ley 1994-2012, que es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo referido a la creación del Viceministerio de Universidades. A eso se refiere este informe legal, ¿no? Dice informe legal, análisis constitucional del proyecto de ley 1994-2012 PE, por el que se propone la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, donde se crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. En este aspecto parece que ese proyecto de ley se refiere más bien
a la creación de un viceministerio de Educación Universitaria. ¿Su informe está, doctor Quiroga, referido a ese solo proyecto o está referido a toda la ley universitaria, no solamente considerando la superintendencia, sino otros aspectos? Porque respecto a la ley universitaria, señor presidente, el Poder Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto. Todos son proyectos presentados por los congresistas. Y el Poder Ejecutivo, consecuentemente, no ha propuesto la creación de una superintendencia. No ha propuesto. Lo que pasa es que los colegas lo han propuesto acá. Lo han propuesto. El Poder Ejecutivo lo que está proponiendo es creación de un viceministerio de Educación. ¿Cómo? Entonces, otra pregunta al doctor Quiroga. ¿Cómo ve la creación de un viceministerio de Educación Universitaria? ¿No? De Educación Superior y Universitaria, dice, ¿no? Porque el proyecto incluso el proyecto del Ejecutivo solamente dice Viceministerio de Educación Superior, no pone la universitaria le hemos agregado acá. ¿Cómo ve, doctor? Que ya no sea una superintendencia solamente, sino además la creación de un viceministerio de Educación Superior y Universitaria. ¿Le parece adecuado, constitucional, no constitucional? Porque entiendo que el doctor Quiroga es especialista en materia constitucional, señor presidente. Entonces, yo creo que esos puntos sería bueno escuchar una respuesta del doctor Quiroga para tener claro, señor presidente, qué cosa estamos haciendo desde el punto de vista constitucional aquí en la comisión. Y finalmente, si usted está de acuerdo en la creación de un organismo que supervise a las universidades, yo creo que hay que supervisarlas, porque en el Perú la educación superior universitaria se ha vuelto un negocio, a veces un negocio cruel, porque salen los chicos sin saber nada y le sacan un montón de plata. Hay que asumir eso, o sea, hay que controlar para que no siga sucediendo eso. Si usted cree que debe haber un organismo que supervise a las universidades, constitucionalmente, ¿dónde lo ubicaría? Ya no en el Poder Ejecutivo, ¿dónde lo ubicaría? ¿Cómo lo organizaría? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Johnny Lescano. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Quiero saludar la exposición del doctor Quiroga y a la vez creo que todos reconocer su paciencia que ha tenido desde la sesión pasada hasta ahora. Creo que es muy importante. Por otro lado, presidente, creo que esta ley, así como hoy hemos recibido el aporte, la opinión del doctor Quiroga, también se nos ha recordado los aportes del doctor Landa y otros más, se debe continuar. Y esto toma tiempo que requiere dedicación, planificación, todo en el momento oportuno. Y creo que es importante eso, presidente. El doctor Quiroga nos ha señalado que es un tema inconstitucional. Yo comparto algunos puntos y otros no, desde luego. Pero también vale la pena notar de que hay diferentes puntos de vista, hay diferentes formas de pensar y de hecho no podemos nosotros sacar el ropaje de que hayan puntos de vista politizados. Yo creo que más bien nuestra tarea, presidente, en la comisión debe ser despolitizar la educación para no, por ejemplo, calificar a los maestros, catedráticos, hasta rectores o estudiantes, a veces de que porque piensan de una manera, están descalificados. Casualmente está en nuestra actitud de escuchar, inclusive a veces hasta tolerar, aun cuando piensen contrario a nosotros, de valorar. Y hay una frase interesante, examinarlo todo, retener lo bueno, rechazar lo malo. Yo creo que esa debe ser la primera característica de quienes queremos hacer una nueva ley universitaria. Por otro lado, presidente, depende de las connotaciones que le demos a las frases. Dentro de la semántica o la fraseología, uno puede notar las diferentes acepciones. Por supuesto que hay diferencia entre autonomía y autarquía, pero depende, pues. Si le voy a dar una connotación peyorativa y negativa, resulta que autarquía totalmente es negativa y mala. Cuando la autarquía tiene que ver también con la capacidad de la persona de autocontrolarse y autogobernarse hacia sí misma. Entonces tiene su importancia y su lugar. Por supuesto, hay que diferenciar entre la autonomía económica y la autarquía económica, que sería
la autosuficiencia económica. Por supuesto, yo creo que estos puntos valen la pena clarificarse. En la resolución que sacó el Tribunal Constitucional de fecha publicada en el peruano el 16 de septiembre, es importante que en los fundamentos el TC reconoce, hace alusión directa y exprofesa al artículo 18, donde habla ahí de la autonomía, dice a la letra, la Constitución prescribe lo siguiente: las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas, la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. La autonomía, presidente, no solo se da en la manera abstracta de pensar, nos gustaría autonomía para pensar de manera abstracta, pero cuando esto se concreta y se hace carne, entonces cuestionamos, porque puede encarnarse también en una currícula académica, puede encarnarse en la estructura administrativa y hasta económica. Por lo tanto, a la autonomía no hay que nosotros quitarle el sentido completo que debe tener, porque el Tribunal Constitucional, como todos los peruanos que respetamos la Constitución, tenemos que reconocer. Y es más, el Tribunal ha precisado, dice aquí textualmente, que la autonomía universitaria es una de las garantías institucionales que la Constitución protege, enfatizando que el aseguramiento de la eficacia de tales garantías en aquellos casos en que la Constitución establece un nexo entre estas y los derechos fundamentales resulta de vital importancia, toda vez que con ello se garantizan determinados contenidos objetivos de la norma fundamental manteniéndose intangibles. Ahora, el Tribunal Constitucional en ningún momento, presidente, menciona de que nos olvidemos de la autonomía, aun cuando en algún momento acá, en la comisión, se cuestionó la autonomía. Tampoco hay problema, en mi modesto entender, de que se pueda crear de repente una superintendencia. Inclusive a la ANR se le puede cambiar de nombre. Si tanto nos preocupa, ya no le llamamos ANR, llamémosle a ver qué coalición universitaria o asociación supervisora, el nombre. Pero ¿sabe dónde está el problema, presidente? Es que esta superintendencia está adscrita al Ministerio de Educación. Y aquí sí comparto, coincidentemente con el doctor Quiroga, no podemos nosotros entregar la autonomía universitaria bajo otra nomenclatura, bajo otro nombre, al Ejecutivo, porque hay que diferenciar, creo que todos sabemos, es lo básico. Una cosa es el Estado, otra cosa es el Ejecutivo. Pero al crear esta superintendencia, adscrita al Ministerio de Educación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiándole de nombre y entregando la autonomía, diciéndole al gobierno, porque esa decía el Ejecutivo, tú contrólame, tú dime qué debo hacer, cuánto debo pagar, qué curso debo enseñar, cómo deben ser mis políticas. Pues se consagra en la Constitución la autonomía plena y total en las universidades, lo cual no significa de que no se puedan controlar, fiscalizar, investigar y hasta sancionar. Yo, presidente, le preguntaría por su intermedio al doctor Quiroga si la autonomía universitaria nacional se vería afectado si el proyecto de la nueva ley universitaria caminara tal como existe la propuesta que se está discutiendo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Rosas. Congresista Condori. Presidente, en realidad en este debate lo que tenemos que ver muchas cosas en realidad es de que estamos confundiendo efectivamente con autonomía con un conjunto de conceptos y de manera equivocada. El doctor Landa, en la exposición anterior, ha comentado con claridad de que el Estado tiene el monopolio de otorgar títulos a nombre de la nación. Entonces, ese es uno, que la superintendencia debe garantizar la pluralidad educativa. O sea, él está planteando que sí, efectivamente tiene que haber superintendencia, pero que tiene que garantizar la pluralidad educativa. Entonces, estamos hablando de que se respeta la autonomía. También habló de que hay un código del consumidor y el Estado defiende cuando un servicio no está en la calidad deseable. Estamos hablando de esto también lo mismo. Cuando la educación está en un nivel pésimo, entonces le corresponde al Estado defender al consumidor, en este caso los estudiantes. El estado actual del sistema universitario, inclusive llegó a manifestar de que es inconstitucional,
O sea, la situación actual sería inconstitucional, es lo que ha manifestado el doctor Landa. ¿Qué más? La autonomía no es absoluta, pero el rol del Estado tampoco es absoluto. O sea, acá tenemos que ver el justo equilibrio, porque independencia absoluta sería un sinónimo de autarquía, de extraterritorialidad, y el intervencionismo total del Estado también sería inconstitucional. Ahí viene el equilibrio. Inclusive, se habla, por ejemplo, ha hablado de la proporcionalidad, la cuestión de un conjunto de situaciones, y lo que me preocupa a mí es de que defendamos, por ejemplo, la autonomía por la autonomía. Inclusive, ahora se habla, por ejemplo, de supuesta violación de la autonomía y de que inclusive el control sería malo. Veamos, en el caso de las universidades públicas, ¿existe dentro de la universidad el sistema integrado de administración financiera o no? A través del Ministerio de Economía y Finanzas. Controla los recursos. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas en este momento está controlando. A través del Sistema Nacional de Abastecimientos también controla. Cuando se otorga el presupuesto para la universidad a fines de año, el Estado le dice de esta forma: tanto tiene usted para el presupuesto de apertura y tanto tiene para el presupuesto modificado. Está asignando presupuesto, no está supervisando nada más. Está asignando presupuesto, está controlando cuánto debe ser su tope, sus calendarios de compromiso, hace las autorizaciones de giro. ¿Eso qué es? Control. Y ahora, yo concuerdo con las palabras del colega muy bien que ha resaltado el congresista Ceballos, las mismas funciones que actualmente tiene la ANR, lo único que está haciéndose en este proyecto de ley es trasladarlos a la superintendencia. Son las mismas, o se han agregado otras más. Esencialmente son las mismas. Y si eso era una situación de violación de la autonomía, entonces, ¿por qué no en su momento también se dijo que la ANR estaba violando la autonomía de la universidad? O sea, la ANR en la situación actual estaría violando también la autonomía de las universidades. Esto sí es lo mismo. Lo que yo no comparto, por ejemplo, con el congresista Rosas, cuando dice, por ejemplo, a la ANR hay que cambiarle el nombre y le ponemos de superintendencia y con esto, caballeros, todo está solucionado. Justamente es el problema, porque la ANR en este momento se ha constituido en juez y parte, porque ellos son prácticamente el ente que direcciona la universidad, pero ellos son rectores en ejercicio. Esa es la particularidad, son rectores en ejercicio. Y justamente lo que se requiere acá es una especie de neutralidad, una especie de lo que comentábamos en Puno. No es correcto, si tenemos acá un partido entre Universitario y Alianza Lima, que uno de los jugadores se convierte en el árbitro. No es correcto. El árbitro tiene que ser un ente diferente. Entonces, no puede ser un jugador de fútbol. Lo mismo acá. No puede ser un rector en ejercicio el que de una u otra forma supervise el funcionamiento de las universidades. Es eso. Esa es la única particularidad. Entonces, yo creo que por ahí debemos entendernos mejor. La autonomía en sentido estricto, autonomía en el sentido de independencia total, nunca ha existido en el sistema universitario. Y la superintendencia que pretendemos crear no estaría violando ninguna de esas, porque son las mismas funciones que en este momento se le encarga a la ANR, las que estarían simplemente trasladándose a la superintendencia. Ahora, un ratito. Ahora, el otro tema que se ha comentado es el tema relativo a la adscripción. Yo he revisado la Ley Orgánica de Funciones del Poder Ejecutivo y ahí se habla cómo
se engarzaría una entidad dentro del Poder Ejecutivo y se habla justamente del término de adscripción. Pero hemos resaltado, particularmente yo lo entiendo, de que adscripción no significa supeditación. Una persona, yo entiendo, por ejemplo, allá, X persona está dentro del país, pero no significa que dependa estrictamente del país. O sea, que una familia está adscrita, supongamos, me imagino, en una determinada localidad, pero no hay una relación de dependencia, no hay ese ánimo. Inclusive, en la superintendencia que estamos creando, se está particularizando ahí de que solamente un miembro sería representante del Ministerio de Educación, solamente uno. Entonces, ¿dónde estaría de que estaría supeditado? Como que depende, tendría un jefe y el ministro sería el jefe. No hay ese sentido. Inclusive hay la idea de mejorar esta parte. ¿En qué sentido? De que ningún miembro, el presidente de esta superintendencia no sea un funcionario de confianza del Poder Ejecutivo, que sea estrictamente del sistema universitario. Entonces, yo no entiendo cómo podemos extremar el concepto de control, cómo podemos extremar el concepto de autonomía, porque son conceptos extremos. En este momento, el Estado está controlando a las universidades. No hay ninguna universidad 100% independiente. Ya vía el sistema de contabilidad, vía el Sistema Nacional de Presupuesto, vía el Sistema Nacional de Planificación, de una u otra forma. Hay injerencia, y eso yo lo entiendo, no es supervisión, eso esencialmente es control. Entonces, yo no veo inclusive un peligro por ahí. Si uno revisa la historia de dónde nació el concepto de autonomía y la importancia del término autonomía, estrictamente se refiere a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra, a la libertad de opinión, a la libertad de investigación. Pero en ninguna parte se ha hablado históricamente que la universidad puede hacer lo que le dé la gana. Eso está mal. Ese extremismo está mal. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Elías. Introducción al congresista Rosas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Elías, por su generosidad. Yo no he dicho lo que el congresista Condori dice de que se le cambie el nombre a la ANR, lo que he dicho. Si se le cambiaría de nombre, es diferente, llamándole asociación o la superintendencia. Entonces, ¿sabe qué? Lo que he cuestionado es que la superintendencia, al crearse, ¿dónde está el problema? Está en que va a ser adscrita al Ministerio de Educación y en ese caso se daría el control absoluto, político, económico, administrativo y todo lo demás. Eso es lo que mencioné, presidente. Solamente quería hacer la presión. Gracias. Gracias, congresista Rosa, congresista Elías. Señor presidente, muchas gracias. Doctor Quiroga, yo no pensaba intervenir porque la verdad su exposición, que contradice a la del doctor Landa, la comparto la de usted. Sin embargo, es importante señalar lo que usted también opinó, ¿no? Que el Colegio de Abogados de Lima ha hecho suyo el informe de usted. Entonces, solamente por el hecho de que el Colegio de Abogados, que está conformado no por profesores, no por médicos, no por terapeutas, sino por abogados, ¿okay? No podría decir, oye, ¿por qué el doctor Quiroga envía un informe, lo aprueban los abogados y tendremos que aceptarlo? Porque es así. O sea, los abogados están educados para interpretar las leyes, y lo que está haciendo el doctor Quiroga con la Constitución, y también el doctor Landa, es interpretar la ley. No significa que porque es un colegio de abogados tengamos que rechazarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque están hablando de inconstitucionalidad. El Estado supervisa, dice el proyecto, supervisa la vida académica de las universidades. La Constitución no autoriza a que el Ejecutivo tenga derecho de inmiscuirse en el gobierno y la enseñanza en las universidades. O sea, estamos viendo que una superintendencia que tendría un jefe, la SUNAS, por ejemplo, tiene un ente superior. La superintendencia que propone el proyecto, que yo no lo comparto, señalaría que el Ministerio de Educación
a lo cual está adscrita la superintendencia que está por crearse, y espero que no se cree, ¿no? Tendría a un ente superior que le va a decir, yo te doy el dinero para que tú vivas, porque así lo hace el Ejecutivo, es el Estado. Y como te doy el dinero y yo soy tu jefe, voy a proponer un decreto supremo para que tu superintendencia le digas al CINEACE, al CONEAO y a las entidades que dependen del Ministerio de Educación que así se va a trabajar el tema universitario. Entonces, se perdería la autonomía en ese instante, porque ya habría un ente superior que estaría manejando el sistema universitario. No necesitaríamos la ley, bastaría con los decretos supremos de los gobiernos correspondientes. La superintendencia se ubicaría entonces dentro de un Ministerio de Educación que sería contradictorio. La autonomía protege a las universidades en lo interno y lo externo. Totalmente de acuerdo. El doctor Landa, y lástima que no salió en el video completo, el doctor Landa sí opinó al final, ante unas preguntas que yo realicé, que la superintendencia tal vez no sea el nombre adecuado, porque cuando uno da una sentencia, y la dio él en su momento hace muchos años, la vida va cambiando y se crean nuevas instituciones y organismos. Por ejemplo, estamos proponiendo, y ojalá este viernes podamos presentar el proyecto que hemos preparado muchos congresistas de varias bancadas, donde se está creando el CONEDU en lugar de la superintendencia. ¿Y qué es el CONEDU? Es la Comisión Nacional de Educación Universitaria, conformada por él, entre otros, la ANR, por supuesto, el CINEACE, el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que formaría parte del CONEDU, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, el CAFU. ¿Y qué es el CAFU? No es el jugador de fútbol, por si acaso. El CAFU es el Consejo de Acreditación de Fines Universitarios, de Funcionamiento de Universidades. ¿Y qué significa esto? Que el CONAFU pasaría a ser un organismo más del CINEACE. El CINEACE tiene 3 organismos, tendría un cuarto. Tiene el IPEVA, tiene el CONEACES y tiene el CONEAO. Tendría el CAFU con el patrimonio y el personal y el presupuesto, porque no estamos creando un presupuesto adicional en el CINEACE. Estaría la Sociedad Nacional de Industrias, para que genere fuentes de trabajo. Estaría el CONCITEC y estarían obviamente los CRI de todo el Perú, CRI Lima, CRI Norte, CRI Oriente, CRI Sur y CRI Centro, donde están las universidades. Un representante de universidades públicas y uno de privadas en los CRI. Continúo. Y un poco para recordar cómo fue la evolución institucional de la representación universitaria. En la Constitución de 1933, no hablo de la 93, de la del 33, se promulgó la ley 13417 y se crea el Estatuto Universitario, se crea el Consejo Interuniversitario. En el año 1969, el decreto ley, en la época del gobierno militar, decreto ley 17437, ley orgánica de la Universidad Peruana, y se crea el CONUP, muchos recuerdan el CONUP. El 21 de marzo de 1972, el decreto ley 19326, Ley General de Educación, dispone, y este es el primer intento de un gobierno militar de apropiarse de la autonomía universitaria. Ese decreto dispuso que debía reglamentar las universidades, reglamentar el título 13avo, y nunca entró en vigencia. ¿Saben por qué? Y lo leo aquí. La comunidad universitaria que debía reglamentar las universidades, reglamentar el título 13avo, y nunca entró en vigencia. ¿Saben por qué? Y lo leo aquí. La comunidad universitaria institucionalizada mantuvo la defensa y el respeto de la autonomía universitaria al no reglamentar nunca el título 13 de la Ley General de Educación, que pretendía adscribir a la Universidad Peruana al Poder Ejecutivo. Imagínense, mire la historia cómo va. Continúa, por favor. En el año 1979, la Constitución del 79 habla de algunos derechos de las universidades, y la Constitución de 1993 del señor Alberto Fujimori sale en ese interín, adecúa la ley 23733, la adecúa, y le da autonomía económica y de gestión a las universidades. Esto es lo que se está objetando ahora. Entonces, señor, hay mecanismos de vigilancia, no se trata de que las universidades hagan lo que quieran, hay mecanismos de vigilancia. Está el CINEACE, está la Contraloría General de la República para las universidades que tienen presupuesto del Estado, está la SUNAT para las universidades públicas y privadas cuando no interviene bien en su patrimonio,
está Indecopi, está la Defensoría del Pueblo y está la Asamblea Nacional de Rectores también, obviamente. Entonces, cuando decimos, sí, pues, pero los de la Asamblea Nacional de Rectores son rectores. Oiga, ¿y los abogados que forman parte del Tribunal Constitucional son abogados? Sí, pues son abogados. Y la autonomía y el derecho y el respeto al bien ajeno y a la inteligencia ajena es justamente entender qué está pasando allí. Hay consejos interuniversitarios que van a tener que hacer un trabajo distinto al que vienen haciendo ahora. Señor, hay varias cosas que me voy a explayar mucho, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen mucho que ver también en el tema del mal manejo de algunas universidades que van por una acción de amparo y trastocan todo el ordenamiento de una supervisión y de un funcionamiento correcto que debe haber. Muchas gracias. Me pido interrupción, señor Rosas. Gracias. Sí, congresista Rosas. Gracias, presidente. Voy a pedirle que me dispense solamente un paréntesis. El congresista Ceballos, como otros también, dijeron que quieren colaborar con la comisión, con usted, cuando hay reuniones descentralizadas. Y creo que yo saludo lo que él dijo, ¿no? Que quisiera ir. Sin embargo, parece, presidente, que en la comisión alguien hace caso omiso, como si habláramos al viento. Me acaba de llegar la citación a la reunión en Moquegua para el martes mañana en la tarde. O sea, ni lo que dice el congresista… Esa fue, disculpen. Disculpe, voy a terminar. No, es que eso ya lo hemos… No, pero voy a terminar, congresista. Que le acaba de llegar… No me interrumpa, presidente, déjeme terminar. Lo ponen con fecha 27 y acaba de llegar a mi despacho hoy, 30 de septiembre del 2013. Repito, 30 de septiembre del 2013, a las 12:29. 1:29. Claro, pero ¿cómo? Se acuerda suspender y siguen mandando la notificación. Por favor, presidente. Esa ha llegado el día viernes, por eso debemos hablar. El 30, acá está el 30. Hoy día acaba de llegarle, claro. pero el día viernes Entonces, salió, una vez, entonces ellos se han presidente, modificado ya. no me interrumpa, pero voy a terminar. Puedo dejarlo de decir cosas que no son ciertas. Presidente, acabamos de no puede ser, anular… presidente. Usted tiene que ser respetuoso. Estoy hablando y después usted me replica, Correcto, por favor. correcto. Ya, mire, yo lo que estoy haciendo alusión es que se acaba de decir que quisiéramos participar en las reuniones descentralizadas y que no se crucen. Se acordó, eso es lo que le doy la razón, se acordó, pero sin embargo, habiendo acordado, hoy 30 de diciembre, recién al mediodía, cita, o sea, siguen insistiendo, o sea, debieran hacerle caso a ustedes, diciendo, muy bien, todo queda sin efecto. Y por otro lado, presidente, termino con esto, no deben citar a sesión descentralizada. Audiencia pública descentralizada, sí, porque a sesión descentralizada es a propósito de querer que no haya quórum, presidente, y todos estamos quedando mal. Por eso va mi reclamo, presidente. Muy amable por su atención. Creo que se distorsiona cuando se habla de esa manera, cuando ha sido testigo, que hemos cambiado la reunión a pedido del congresista Vicente Ceballos y ya se mandó el documento que acabo de firmar. Ese es trámite documentario que se ha retrasado. Entonces no puede usted acusar así tan alegremente. Yo voy a también tener una intervención, me voy a sentar acá para hablar, como dicen, estar más de acuerdo con la situación tan delicada que piden. Bueno, yo en primer lugar, sí, permiso, ya. En primer lugar, creo que felicitar y tengo al congresista Ceballos por su brillante exposición que nos ha quitado a todos los argumentos. Realmente creo que esta reunión ha sido muy ilustrativa, sobre todo de este tema constitucional. Nos hubiera gustado que estuviera el doctor Landa y que estuviera la rectora de la Cayetano Heredia, una de las mejores universidades privadas, y el doctor Angulo, que también es rector, ha sido rector 7 veces de la mejor universidad privada de Colombia. Acá, en primer lugar, quisiera mencionar que cuando se habla acá frecuentemente de control, no se va a tener ningún control sobre las universidades. Bien claro dice el artículo 16, que lo ha mencionado el doctor Quiroga, ¿no? Cuando habla, supervisa su cumplimiento y la calidad de educación. Es decir, supervisa, el Estado coordina, formula los lineamientos generales de los planes de estudio, los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de educación. ¿Y qué significa supervisar? Supervisar significa, según la Real Academia Española, significa ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Esa es la supervisión. El Estado no puede renegar o dejar de hacer lo que la Constitución le ordena. Si bien es cierto, por muchos años lo ha dejado de hacer, no significa que no esté regulado por la Constitución. Por otro lado,
La autonomía está asegurada. Yo quisiera que lean el dictamen, el predictamen, donde se dice control, donde existe la palabra control. Todo es supervisión, lineamientos de política. Entonces yo creo de que hay una exageración al decir que vamos a decir qué se va a enseñar, qué profesor y qué no debe enseñarse, no vamos a dejar la libertad de enseñanza o las ideologías, como se ha mencionado acá. Creo que es una exageración tremenda satanizar una ley, un dictamen de esta naturaleza. La libertad de enseñanza sigue, la libertad de crear, la libertad académica, normativa, económica, financiera, pero el Estado no puede renunciar a su rol de supervisión de la calidad, de fiscalizar el uso de los recursos y del tema de autorización de nuevas universidades. Como se ha dicho acá, está asumiendo básicamente funciones que tenía la ANR y el CONAFU. Entonces, creo que se han hablado de mecanismos de vigilancia. La Contraloría, el Indecopi. A ver, digan si puede entrar a la universidad, que con el tema de la autonomía no pueden entrar muchas veces la Contraloría. Que los OSI, los órganos de control interno de la Contraloría que funcionan en las universidades públicas, son nombrados por la misma universidad y son pagados por la misma universidad. ¿Qué control imparcial pueden realizar organismos de esta naturaleza? Entonces yo creo de que se ha exagerado un poco, tal como lo exagera, por ejemplo, y acabo de leer, cuando se habla, también han hablado acá de la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de septiembre. Al contrario, la sentencia del Tribunal del 16 de septiembre beneficia a nuestro proyecto, a nuestro dictamen sobre la superintendencia. Acá, la Asamblea Nacional de Rectores sacó que la sentencia del Tribunal ha precisado contundentemente que la autonomía es una de las garantías institucionales que la Constitución protege, debiendo mantenerse intangible respecto del legislador, así como los poderes públicos. ¿Cuál autonomía se está violando en esta superintendencia? ¿Dónde dice que vamos nosotros a regular su funcionamiento interno, que vamos a nombrar sus profesores, etcétera? Nada. El máximo intérprete de la Constitución ha explicado con claridad meridiana en esta sentencia el concepto de la autonomía universitaria en sus regímenes normativos de gobierno, académico, administrativo y económico, antagónicamente a lo que viene desarrollando el congresista Daniel Mora en el predictamen de la nueva ley universitaria aprobada hasta el capítulo 8, donde se menciona, en qué parte del dictamen se menciona que nosotros intervenimos en toda la autonomía. Más bien, tenemos un artículo claramente establecido, creo que es el 8º, en lo cual figura claramente lo que significa autonomía. El Tribunal Constitucional insiste en que el fundamento de tales libertades supone una autonomía en sentido general que garantice que la formación en conocimientos y espíritu tenga lugar en un ambiente libre de todo tipo de injerencias ilegítimas, particularmente aquellas provenientes del poder político. ¿A quién le vamos a decir cómo deben estudiar? Solamente vamos a supervisar que la calidad educativa se dé. Se va a supervisar que los recursos públicos, que son de toda la sociedad, puedan ser invertidos de la mejor manera. Con esto dice, queda desvirtuada la creación, ¿qué tal conclusión? Con esto queda desvirtuada la creación de una superintendencia de educación universitaria adscrita al Ministerio de Educación. Creo que el término de adscripción quizás pueda ser el que pueda generar tanta discusión. Y yo decirle, cuando se habla del Viceministerio de Educación, y creo que también ha valido la aclaración que hizo el congresista Lescano, que este dictamen prácticamente que ha hecho el doctor Quiroga, se refiere más al Viceministerio de Educación Superior. Y aclarar lo siguiente, la Ley General de Educación contempla 2 etapas de la educación en el Perú. Una etapa que se llama la educación básica regular, que comprende de inicial hasta secundaria, y una etapa que se considera educación superior. No discrimina la educación superior en varias modalidades, solamente habla de la educación superior. Así que cuando se habla de un Viceministerio de Educación Superior, que por lo demás
dentro del sector de educación está la Dirección General de Educación Superior, contempla tanto los tecnológicos, pedagógicos como universidades. En consecuencia, es un solo sistema. La educación superior es una sola etapa de la educación. ¿Y por qué? Porque hay una transitabilidad entre la educación básica regular y la educación superior, que puede ser tecnológica y puede ser universitaria. Entonces, esto para aquellas personas que piensan que se puede disgregar un viceministerio de educación, es porque no quieren que la educación superior en su conjunto no afecten a las universidades. La autonomía por autonomía, y esto bien claro lo dice el doctor Landa, y creo que lo ha explicado acá muy bien el congresista Ceballos, la autarquía funcional. La autonomía termina donde comienza la Constitución y la ley. Lo único que queremos es hacer en este ambiente de desorden que ha habido en la educación superior, poner un orden para garantizar, y el Estado tiene toda la obligación de garantizar la calidad educativa, fundamentalmente de los más pobres, para dar igualdad de oportunidades y para disminuir la desigualdad. Fundamentalmente es eso lo que busca este proyecto, que los más pobres tengan educación de calidad, porque los liberales en este momento mencionan, todo el mundo tiene libertad de escoger. Sí, ¿escoger qué? El que quiere ir a una universidad de calidad tendrá que pagar pues 3.500 soles mensuales. El que no tiene plata y va a una universidad gratuita no conseguirá la calidad educativa que queremos. Y el Estado es su obligación dar la calidad educativa al pueblo peruano. En consecuencia, creemos que hay algunas dudas sobre el tema de adscripción, pero la adscripción también está contemplada en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, donde la adscripción, por eso la superintendencia tiene un representante del Ministerio de Educación, porque no depende directamente del Ministerio de Educación. Tiene un cordón umbilical, es cierto, pero no hemos encontrado otra salida, y acá es mi pregunta para el doctor Quiroga, ¿cuál sería pues constitucionalmente, cómo podríamos ubicar a esta superintendencia o le cambiemos el nombre porque no coincido con la posición del congresista Elías, en el sentido que podría ser la misma ANR? La ANR no puede ser, porque no puede ser juez y parte, y la Constitución es clara, no puede ser yo rector y yo me controlo, y el consejo directivo, rectores de universidades públicas y privadas, y me controlan. Y por otro lado, también hay posiciones que la ANR, los 137 rectores de universidades públicas y privadas deben tomar decisiones. ¿Cuántas universidades privadas hay? 86. ¿Cuántas universidades públicas? 51. ¿Quién siempre tendría la decisión? Las universidades privadas. Tampoco puede ser juez y parte. Pero además, la ANR es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ANR, en primer lugar, la ley dice que el rectorado, como lo ha mencionado el congresista Ceballos, son a dedicación exclusiva. Entonces, al estar un rector como presidente de la ANR, está incumpliendo la ley. Y los miembros de su consejo de universidades públicas están incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice claramente, el rectorado es a dedicación exclusiva. Y al asumir estas posiciones, evidentemente está incumpliendo la ley. Fundamentalmente, no puede ser juez y parte. El sistema merece otro tipo, el pueblo peruano otro tipo. La sociedad tiene derecho a que se le rindan cuentas también, y el Estado también tiene el derecho de que se le rindan cuentas por los recursos que está entregando a la educación. Por eso yo le solicitaría también, aprovechando que está acá el doctor Quiroga, ¿cómo podríamos pues el Estado, ¿no?, considerar este organismo que sea totalmente autónomo, así, totalmente autónomo en el más sentido estricto de la palabra? Tendríamos que hacer 2 legislaturas ordinarias y esto nunca saldría, nos pasaríamos 10 años más tratando de sacar una nueva ley universitaria, o lo ponemos como estaba la ANR dentro de la misma ley, que no tendría a quién responder. ¿Y cómo se puede manejar el término adscrito según lo maneja la ley de operaciones, la ley orgánica del Poder Ejecutivo? Entonces,
no se está pidiendo cómo reinar. Una interrupción me pide el congresista Condori. Bueno, señor presidente, por su intermedio, he estado revisando en el diccionario el concepto de adscrito y aparte hemos revisado la ley orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, el término adscrito es el que está generando todo un embrollo. Y revisando significa asignar, aparte de otros términos, asignar, inscribir, vincular. Inscribir, vincular. O sea, el hecho de que la superintendencia se cree debe estar inscrito en algún lugar. Ocurre en el caso de las empresas privadas. Se crea una empresa privada y está inscrito en algún lugar, en algún país del mundo, por más que sea una multinacional. Eso significa que esa empresa está supeditada a alguien. No necesariamente. ¿Ya? La vinculación, la superintendencia tiene que estar vinculada o adscrita al Ministerio de Educación o tiene que estar separada. Yo creo que en esos términos tenemos que entender el término de adscripción. No debemos entender el término adscripción en el sentido de supeditación, subordinación. No está. Revisemos el texto y el espíritu del predictamen, no está ahí. Estamos viendo fantasmas y se está haciendo ver fantasmas justamente a los estudiantes promoviendo un conjunto de actitudes. No corresponde. Para mí está clarito. Ahí lo único que necesitamos es revisar diccionario. Nada más. Gracias, presidente. Gracias, congresista Condori. Yo quisiera hablar, para terminar, un aspecto que mencionó también el congresista Elías. Habla de incluir el CINEACE en una serie de organizaciones. El CINEACE fue creado en el 2006 y nadie habló que se vulneraba la autonomía porque el CINEACE iba a comenzar a hacer la certificación de la calidad. Es cierto, el CINEACE comenzó con una acreditación voluntaria, pero el CINEACE también va a funcionar dentro de ese sistema a través de sus organismos como el CONEAO, el CONEACE, etcétera, para certificar la calidad, para acreditar la calidad, pero necesita un organismo superior para supervisar. Por eso dice que supervisión es ejercer la inspección superior en trabajo realizado por otros. Eso es lo que significa supervisión. Simplemente, el CINEACE continuará con su labor de acreditación de la calidad, pero la superintendencia supervisará que esa acreditación sea dada como debe ser. Si nos vamos al caso de Chile, nosotros hemos encontrado, pues, cuando hemos ido allá, y creo que la puedan acreditar algunos congresistas que nos acompañaron, que estaban presos todos los que habían autorizado funcionamiento de universidades, porque se había burlado al sistema. Entonces, el CINEACE es adscrito al Ministerio de Educación y es plenamente autónomo. Funciona con autonomía presupuestal, económica, financiera. Entonces, sí es un sistema, creo que con la superintendencia quedará garantizado el sistema. Me pide una interrupción el congresista Elías. Gracias, señor presidente. Rubén. Señor presidente, no ha compartido usted mi propuesta porque todavía no he presentado el proyecto y no lo conoce a fondo. Pretendo, porque esto se ha hecho con el apoyo de varios congresistas, de varias bancadas inclusive, en que el CONEDU, podría llamarse de otra forma, pero el CONEDU en este proyecto reemplazaría su propuesta de superintendencia. Y no son los rectores nada más. Está el CINEACE, está el CEPLAN, está el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales del Perú, está el CONFIEP, que nunca ha estado vinculado al manejo y a la supervisión del trabajo que hace la ANR.
está el CONEAO con el CAFU, está la Sociedad Nacional de Industrias, mire, está la sociedad civil completa y el Estado completo en lo que le corresponde. Lo que pasa es que el CINEACE está adscrito al Ministerio de Educación, pero el CINEACE, sí comparto esa idea, es más, en nuestra propuesta está que las universidades tienen que acreditar sus carreras profesionales obligatoriamente, no potestativo, obligatoriamente, y sí está ok para evaluar, para acreditar a las universidades, pero hasta ahí nomás, no puede meterse en el tema autonomía. Miren, solo con estas salidas de algunos, de una o dos universidades nacionales en Lima, el gobierno ha perdido de 8 a 10 puntos. Entonces, de 8 a 10 puntos, y ahí me quedo, de 8 a 10 puntos. Entonces, y usted habla de Chile. En Chile la Constitución es de la época del señor Pinochet, no es una Constitución actualizada. Por lo tanto, el manejo que se hace en Chile es totalmente distinto a la transparencia que hacemos acá en el Perú, salvando las responsabilidades de cada país. Cada país sabe cómo se maneja internamente y en nuestro caso, reitero, la Constitución de Chile es de la época del señor Pinochet y habrá tenido algunas pocas enmiendas, no conozco tan a fondo. Por otro lado, señor, estamos aquí pidiendo, para que vea la fortaleza de esto, que el famoso 20% del canon sea 5% para acreditación, que lo está y no se aplica, y el 15% de investigación, que lo está y tampoco se aplica por la tardanza del Estado peruano en entregar el dinero. Entonces, aquí van a haber algunos cambios en que, y por eso aprovecho para pedirle a usted media hora para sustentar este proyecto cuando se presente, señor. Gracias. Sí. Bueno, para concluir, yo quisiera decir solamente, ¿no? Todo este proyecto en realidad creo que se ha hecho un fantasma de esto, simplemente es el temor a la supervisión, es el temor a tener y lo ha dicho rectoras de universidades reconocidas, que el Perú más bien es el raro que no tiene organizaciones de este tipo para supervisar la calidad educativa. Los mejores países del mundo, y les voy a leer un artículo que ha salido, no lo voy a leer ahora, pero un artículo que ha salido en el sentido de un profesor de la Universidad Católica, en que menciona, cuando se habla de las universidades de negocio y otro tipo más, menciona pues que los que se oponen a las superintendencias realmente parecieran pues que estuvieran, hay que considerar, dice, a los europeos entonces habría que considerarlos extraterrestres, porque serían los únicos raros que emplean superintendencias o el Ministerio de Educación tiene el rol supervisor, etcétera, etcétera. Somos uno de los pocos países en América y en el mundo, asiáticos, como lo ha mencionado la doctora rectora de la Cayetano, que no tiene un elemento que supervise, garantice la calidad educativa por parte del Estado. Esta es una ley que va a favorecer a los pobres del país y creo de que habrá, acá ojalá el congresista, el doctor Quiroga, nos logre dar alguna respuesta que hemos solicitado. Muchas gracias. Congresista Guayama, que no ha hecho uso de la palabra. Y luego, gracias, presidente. Bueno, sinceramente, primero saludar al doctor Quiroga, pero en su exposición el doctor Quiroga ha mencionado un montón de veces, varias veces, perdón, la palabra controlar, que el predictamen donde hemos estado avanzando quiere controlar las universidades con la superintendencia. En ningún momento se habla de controlar. Supervisar es otra cosa. ¿Por qué no va a supervisar la educación superior el Estado peruano? ¿Por qué no? Lo dice la Constitución. ¿O por qué no? Creo que los peruanos no merecemos que en las universidades se formen buenos médicos, no un médico que saque un título de una universidad X sin ningún prestigio, sin ninguna supervisión de la calidad y vaya pues a atender a los pacientes si el primer paciente simplemente lo mata. ¿Eso queremos? Eso creo que no queremos en el país. Entonces, y de hecho pues, que si lo que ha mencionado el congresista Ceballos, de verdad que este informe está ligado pues
debido a que un secretario del Colegio Contable de Lima es gerente de una universidad privada, yo creo que pierde un poco de legitimidad, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? O sea, nosotros estamos para escuchar, ¿no?, todas las opiniones. Hay informes para todos los gustos, definitivamente, para todos los gustos, ¿no? Hay informes y opiniones para todos los gustos y hay que escucharlos porque, bueno, todos nos merecemos ser escuchados, ¿no? Entonces, en ese sentido, sus opiniones tampoco son vinculantes, ¿no? Y si este proyecto de ley, que una vez que se apruebe, si es que se aprueba, alguna gente cree que es inconstitucional, harán su denuncia pues y el Tribunal Constitucional será el que resuelva en su oportunidad, ¿no? Pero nosotros, la única intención es de trabajar una nueva ley universitaria porque el país requiere de una educación superior de calidad, ¿no? Y eso lo creo que todos los miembros de la comisión, o en su gran mayoría, apostamos por eso, ¿no? Bueno, solamente quería preguntarle al doctor Quiroga, si usted dice pues que no debe ir la superintendencia, que es inconstitucional, ¿cuál es la forma, a ver, cómo cree usted que deberíamos supervisar la calidad en las universidades? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Gracias. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Cosas puntuales. El hecho de que uno u otra persona enseña en una universidad, eso no hay ningún problema, porque inclusive congresistas enseñan en ciertas universidades, también profesionales técnicos que trabajan en el Congreso enseñan, así que eso yo creo que no debe generar ningún tipo de problema que nos limite a dar una opinión. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, presidente, yo creo que este tema da para más tiempo. Hay que seguir debatiendo, conversando, no solo aquí, sino con la población también. Solo que el enfoque de la manera como presentamos la iniciativa legislativa a la población tiene que ser una presentación que no provoque reacciones, sino más bien que sean proactivos, de manera que nos retroalimentemos captando las opiniones. Y eso, presidente, en mi opinión, requiere tiempo suficiente y necesario. No solo un cronograma frío que corramos contra el tiempo porque se vencen los plazos para sacar la ley. Una buena ley universitaria, que como se dice, tiene tantos años y por supuesto hay que mejorarla cada vez, hay que contextualizarla, actualizarla, requiere diálogo. Un diálogo que nos acerque a la población y no estemos denigrando a las personas cuando piensan aún diferentes, calificándoles de un u otro pensamiento, porque son libres las personas de pensar. Y yo creo que la actitud de la comisión debe ser a los que piensan iguales, a los que piensan diferentes y aún a los que piensan contrarios, nos guste o no nos guste, aceptar la opinión de los jóvenes universitarios, de los catedráticos, maestros y todas las personas. Porque ¿sabe qué, presidente? Termino con esto. Ya estamos ya cerca a la hora del almuerzo y debemos escuchar al doctor Quiroga. Termino con esto. Una ley para el pueblo, sin el pueblo, es contra el pueblo, presidente. Palabras de Gandhi. ¿Qué significa eso? ¿Queremos sacar una ley universitaria para bien de la población? Hay que hacerlo con el pueblo. Y al pueblo no lo encontramos a la vuelta de la esquina porque el pueblo no está desocupado. El pueblo trabaja, está constantemente trabajando para construir el Perú. Así que debe haber un tiempo suficiente, necesario, yo diría meses, inclusive un año, para ir a diferentes lugares del país, recabar información. ¿Qué piensa el estudiante, el postulante, el hombre y la mujer? Porque hay que hacerlo con el pueblo, de modo que esta ley sea de beneficio para la población, presidente. Gracias. Bueno, doctor Quiroga, bueno, antes de decir, digamos que hace más de 9 meses, para el conocimiento también del doctor Quiroga, estamos recorriendo todo el país a las diversas universidades, hasta hemos sido auspiciados por la Asamblea Nacional de Rectores en un principio. Cuando comenzó a salir el predictamen, entonces ya se convirtieron en enemigos del proyecto. Entonces sí hemos estado debatiendo, y nosotros simplemente vamos a exponer y después escuchar sugerencias. Jamás intentamos imponer este proyecto, simplemente también criticamos la intolerancia, que ni siquiera quieran escuchar el proyecto o ni siquiera quieran dar sugerencias. Ese es el tema fundamental y eso, la democracia, es eso, tolerancia. Bueno, para finalizar, las palabras del doctor Quiroga, y lo ruego nos disculpe nuestras discusiones. Muchas gracias, señor presidente. Todo lo contrario, yo quiero agradecer y ponderar la tolerancia de la comisión para escuchar
no necesariamente opiniones que son similares y divergentes. Creo que eso es básicamente el ejercicio de un sentido democrático. Yo he hecho un informe a petición del Colegio de Abogados y que fue requerido por la Asamblea Nacional de Rectores ad honorem. No tengo ningún interés y ninguna participación en el tema. Por lo tanto, si se quiere creer en que es un tema legítimo y honrado, bien, y si no, no tengo ningún problema tampoco en aceptar cualquier crítica al respecto que se haga. En segundo lugar, yo tengo 28 años de docente en la universidad. Empecé muy joven y ascendí a profesor principal en mi universidad en el año 96. Tengo más de 10 años de profesor principal. Fui 2 veces miembro del Consejo de Facultad, he sido secretario de la Facultad de Derecho y he sido director de la revista de mi facultad por 8 años, también ad honorem. Por lo tanto, he vivido la universidad y conozco bastante bien su organización interna, a pesar de mi dedicación al derecho constitucional, y he tenido lamentablemente el privilegio de ser bien formado en una universidad que se maneja bastante bien como la Universidad Católica. Y digo lamentablemente porque me hubiese gustado que en todo el país existan más universidades como la Universidad Católica, y realmente me hiere y me lacera que existan universidades que tienen un nivel muy bajo en su educación. Esa es una realidad y eso es un tema que nosotros tenemos que enfrentar. Con relación a lo que ha dicho el congresista Ceballos, yo coincido con el diagnóstico. No soy ajeno a lo que pasa. Yo creo que efectivamente hay un descontrol en el tema de las universidades, hay un descontrol en el tema de la supervisión de las universidades y hay un desmanejo en el tema de la creación de las universidades y en la calidad de la oferta educativa que se da en el país. Eso es innegable, ese es el diagnóstico y en eso estamos en absoluto de acuerdo. Y creo también que es plausible el interés de la Comisión de regenerar esto y dar una ley acorde a lo que se requiere. Sin embargo, advierto que el remedio podría ser peor que la enfermedad, porque eventualmente, no necesariamente lo que se ha planteado como proyecto de ley, y he trabajado con lo que se me dio, he trabajado con el proyecto del Ejecutivo y con el proyecto de esta comisión, no necesariamente tiene una bondad técnica en todos sus aspectos. Si yo he criticado el tema de control, y lo dije claramente, es en referencia al video que vimos. En el video que vimos, tanto la rectora de la Cayetano como el señor Landa hicieron referencia a que el Estado tiene derecho a controlar la vida de la universidad. Eso, si ustedes vuelven a pasar el video, lo van a encontrar. Y a esa crítica puntual hice referencia, porque eso, la palabra control no está en la Constitución. Por lo tanto, es equívoco utilizarlo. En segundo lugar, yo creo que sí, el Estado va a supervisar y va a generar las políticas generales. Y quisiera, digamos, señalar o subrayar que no es lo mismo el artículo 16 que el artículo 18. El artículo 16 es el género y el 18 es la especie. Y el 18 es lo que marca lo que es la vida de la universidad. Y lo que hace el Estado es garantizar la libertad de cátedra y la libertad, la autonomía de la universidad. Sin duda alguna, autonomía no es autarquía y eso lo sabemos todos. Nadie ha sostenido lo contrario. Y el Estado tiene la obligación de supervisar la vida universitaria y tiene la obligación de supervisar que la oferta universitaria, la calidad universitaria sea la mejor para todos. De eso no hay ninguna duda. El asunto es cómo lo hace, haciendo compatibles valores como la autonomía normativa y la autonomía de la universidad. Yo creo que, y me preguntaba concretamente el señor congresista Ceballos, ¿cómo hacer? ¿Qué alternativa hay? Yo creo que hay que regenerar la ley universitaria, sin duda alguna, y hay que regenerar la llamada Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFO, pero sea con el nombre de la universidad, de superintendencia, con el nombre que ustedes le quieran dar. En el derecho romano siempre se decía que las cosas valen por lo que son y no por el nombre que se les dé. El nombre es un tema accesorio. Lo que habría que hacer es tomar la ley universitaria y rehacerla. Para eso puede crearse una superintendencia. No hay objeción en mi informe a que se cree una superintendencia. La objeción principal es que eso esté escrito en mi Educación, porque ni la sentencia del Tribunal Constitucional, ni las posteriores sentencias, ni la propia Constitución dice que esto sea potestad del Poder Ejecutivo. Y en mi Educación, sea la palabra escrita, pegada, adherida, adosada o instalada, o lo que ustedes quieran utilizar en el Ministerio de Educación, es parte del Poder Ejecutivo. Y como bien dijo interpretó el congresista Lescano, cuando yo hablo de gobierno de turno no solo me refiero al gobierno actual, me refiero a cualquier gobierno que a través de mi Educación quisiera tomar una presencia mayor sobre las universidades, cosa que la Constitución no le permite. Por lo tanto, yo creo que la superintendencia o el nombre que ustedes le quieran dar tendría que estar dentro de la ley universitaria y tomarse, digamos, una arquitectura legislativa
que pueda tener una mejor eficiencia. Sin duda alguna, un gobierno universitario en donde el gobierno está en cargo de todos los rectores no es un tema porque que es eficiente. O sea, una asamblea de todos los rectores no es un tema que sea eficiente porque, como lo dice la propia lógica, no se van a supervisar a sí mismos. Pero eventualmente podría darse un gobierno en donde esté una comisión de rectores, una comisión del Estado, una comisión de la sociedad que pueda supervisar esto con un ente autónomo. Lo ideal, señor presidente, lo ideal sería que esto tenga autonomía constitucional. Ese sería lo ideal. Si realmente este es un tema capital, y yo creo que es una deuda que el Congreso le tiene a la sociedad, dar una mejor regulación universitaria. Lo ideal sería que esta superintendencia tenga una autonomía constitucional y por lo tanto sea un ente constitucionalmente autónomo. A mí se me pregunta, ¿cuál sería la mejor alternativa? Esa, ¿no? Como el Consejo de la Magistratura, como el Tribunal Constitucional, que sea un órgano constitucionalmente autónomo. Sin duda alguna soy consciente que eso requiere pues una